Estás viendo ATN Televisión, todo lo nuestro. El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Bienvenidos nuevamente a su programa Renovando tu Salud. Les habla Nelly Osorio, odontóloga estética, biomagnetista y la directora de este programa, y estamos hoy aquí como todos los días hablando de diferentes temas. Hoy un tema súper especial que sé que les va a gustar y vamos a hablar de problemas de la piel. Toda esta semana vamos a hablar de problemas de la piel, así que el primer tema que queremos desarrollar en el día de hoy es el acné. ¿Usted ha tenido algún problema parecido de brote, de pus, de manchas? Ese es el tema que vamos a tratar en el día de hoy. Voy a dejarlos con una nota que ha preparado nuestro equipo técnico de lo que es esta enfermedad, y seguido a esto venimos con nuestro invitado en el día de hoy, el doctor Andrés Calle, para que él nos amplíe un poco más esta información. El acné es una enfermedad común de la piel que provoca espinillas. Las espinillas se forman cuando los folículos pilosos que se encuentran debajo de la piel se tapan. La mayoría de las espinillas aparecen en el rostro, el cuello, la espalda, el pecho y los hombros. Cualquier persona puede tener acné, pero es común en los adolescentes y los adultos jóvenes. No es grave, pero puede dejar cicatrices. Nadie sabe exactamente cuál es la causa del acné. Es probable que los cambios hormonales, tales como los que ocurren en la adolescencia o el embarazo, tengan alguna relación con su aparición. Existen también muchos mitos acerca de las causas de este. Con frecuencia se culpa al chocolate y a las comidas grasosas, pero en la mayoría de los casos hay poca evidencia de que la comida tenga algún efecto sobre el acné. Otra creencia común es que la piel sucia puede favorecer el acné. Sin embargo, los puntos negros y las espinillas no son producto de la suciedad. El estrés no produce acné, pero puede empeorarlo. Bueno, y estamos con nuestro invitado del día de hoy, el doctor Andrés Calles. El doctor Andrés es un médico especialista en toda esta parte estética y es la persona que hoy nos acompaña y ha sacado parte de su tiempo para estar aquí. Doctor Andrés, bienvenido a este programa. Muchas gracias, doctora Nelly. No, al contrario, honrado en que nos tomen en cuenta y que podamos conversar lo que a la comunidad, que es su gran preocupación, la salud, le pueda inquietar precisamente para renovar la salud. Correcto, Doda, a ti de verdad que muchas gracias. Queremos hablar del acné. Cuéntanos, que ya vimos un poquito en la preparación que hizo nuestro equipo técnico, pero amplíanos un poco el tema. ¿Qué es el acné? Bueno, fíjese, muy importante y muy claro lo que el equipo ha preparado. Habla de la enfermedad o lo que presenta en su piel, más que todo en rostro y en zonas descubiertas, espalda también, los jóvenes. Entonces, ¿por qué no decir que es la enfermedad de la juventud? ¿Y por qué decimos que es la enfermedad de la juventud? Porque nuestros números, nuestros casos que últimamente atendemos y que prestigiosos dermatólogos y que todos la especialidad pues que trabajamos piel, trabajamos dermatología, tanto como medicina estética como los dermatólogos, estamos dándonos cuenta que no es solamente en los jóvenes, en la juventud, 18, de 12 años en adelante, cambios hormonales se habla ahí también. Pero también estamos revisando que tenemos pacientes de mayores de 30 años con un acné activo. Entonces, es la enfermedad de la juventud. ¿Por qué? Porque todos al final somos jóvenes. Todos queremos ser jóvenes, todos queremos seguir siendo jóvenes y todos recibimos precisamente los factores de riesgo que no solamente los jóvenes reciben, sino que durante todo nuestro transcurso de la vida, de la edad, vamos recibiendo. ¿Cuáles son ellos? Uno de ellos, como lo hablaba muy bien en la introducción, los cambios hormonales. Otro, el factor ambiental. Nadie se da cuenta, verdaderamente no nos damos cuenta cómo verdaderamente los cambios de temperatura, los cambios en el ambiente nos hacen verdaderamente, nos sorprenden a nuestro organismo. ¿Y cuál es
la primera muestra o el primer sistema de ataque que recibe el organismo, la piel, y específicamente ¿cuál? El rostro, porque es lo único que en un momento determinado tenemos descubierto y es quien recibe precisamente cambios de temperatura, cambios ambientales, luz solar, luz intensa, todo lo recibe ¿qué? El rostro, y para cual a veces no lo hemos preparado. Y encima de ello también le agregamos entonces una serie de factores como factores dietéticos, como factores, sí, emocionales, como factores que cada día van contribuyendo, y no es nada más por un solo día, sino que cada día van sumando y se van cargando uno a la línea del otro, y llega con los resultados que el organismo dice por un momento determinado: aquí estoy yo, no aguanto más, necesito ayuda. Cuando necesito ayuda es porque entonces aflora precisamente el acné, que es precisamente la aparición de las pústulas, una de ellas ya contaminadas, otras de ellas ya en diferentes fases, y que al final van a dejar entonces una serie de secuelas como las que muy bien se han presentado, y que además de ello es lo que yo siempre le digo a mis pacientes: desarrolla en el paciente un ciclo en negativo. El paciente, ¿qué hace todos los días? Verse al espejo. ¿Cuántas veces al día? Muchísimas. ¿Y qué además hace una vez que se ve al espejo? Se toca, se da uña y se contamina, se autocontamina, porque pues las manos y las uñas, por mucho que las cuidemos y que debemos lavarlas siempre, le enseñamos a nuestros niños el cuidado de lavarse las manos, siempre están expuestas a alojar grandes factores de bacterias, y lo que hacemos entonces es que nos sembramos precisamente en esa ventana que deja el organismo cuando aflora el acné, y por ello entonces aparecen los focos infecciosos, que entonces hay que ya llevarlos al tratamiento verdadero, bien dicho, tratados precisamente por quienes son expertos en este tipo de patología, en primera instancia el dermatólogo. Nosotros también, que seamos medicina estética y de envejecimiento, estamos con ciertas preparaciones siempre en manos de los dermatólogos para estar cercanos a verdaderamente tratar el acné, que es una enfermedad. Porque es una enfermedad, es una patología que todo lo que afecte el desarrollo normal y la tranquilidad del individuo está catalogado por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad, el estado de enfermedad, y entonces por ello el acné es una patología que debemos tratarla, que debemos cuidarla, y que debemos también saberlo manejar, y saber cada uno de los especialistas que manejamos hasta dónde debemos manejarlo, y como decir, pasar el testigo a quien verdaderamente en un momento determinado tenga la pericia, la ciencia de cómo contribuir, y también recibir el testigo de quienes honestamente sepan que no lo pueden hacer, y nosotros tengamos precisamente la voluntad y la ciencia para poderlo hacer. Doc, hablabas ahorita de varias causas de esta enfermedad, pero digamos que el tema de alimentación, me imagino que es fundamental, ahí nos lo anunciaban también en el estudio que estaban haciendo. La alimentación creo yo que es fundamental, y no hablamos un poquito de eso. Me parece que explícanos un poco cómo la alimentación interviene en esta enfermedad. La alimentación es básica, es buena y es mala. Los excesos y las deficiencias son los que nos contribuyen a tener mayores factores de riesgo. O sea, debemos alimentarnos todos los días, por supuesto, lo necesitamos como un principio de vida, pero cuando es un exceso o es en carencia también es mala. ¿Qué ocurre? Y le achacamos a que la juventud entonces come comidas chatarras y crean ese hábito, y hay una serie de cosas. Sí, es cierto, pero teniendo en cuenta que también hay que saber qué capacidad tiene ese organismo para en un momento determinado recibir esas altas cargas de grasas, de salsas, de alimentaciones que decimos que son nocivas hasta cierto punto, pero primero y principal tenemos que saber qué padece ese organismo, cuál es el estudio de cada individuo, porque hay quien entonces tiene el hábito y no tiene la enfermedad, y hay que tiene el hábito y sí tiene la enfermedad. ¿Qué es lo que ocurre? Que el organismo hay que estudiarle su capacidad de respuesta. Por supuesto, todo lo que sabemos que tienen factores contribuyentes en negativo, pues debemos evitarlos, y ahí viene nuestro mensaje precisamente a la juventud, no solamente por la aparición del acné, sino que realmente, como lo digo anteriormente, el organismo va agravando factores en negativo que al mismo tiempo nos hacen tener después problemas de hiperlipidemia, de hiperglicemia, de una serie de cosas que debemos evitar desde los primeros años de la vida. ¿Para qué?
precisamente para llegar a ser joven a los 60 y no ser un anciano a los 20 años. Entonces es el cuidado de cada quien y cómo responda su organismo. En otras palabras, si sabemos que algo nos hace daño, alejémonos un poco de ese algo, evitémoslo y no sintamos envidia de que a veces comemos algo y nos cae mal y a nuestro amigo, nuestro vecino, come lo mismo y le cae bien. Entonces, ¿qué ocurre? Es nuestro organismo al cual nos está haciendo un llamado profundo a cómo debemos cuidarnos. Y el acné, precisamente, además de, como decimos todo, el factor nutricional primero que todo, y después la carga excesiva de algunas alimentaciones, por supuesto que son un factor importante en la aparición del mismo, la protección de la piel, la falta verdaderamente de utilización de un protector solar, que para todas las patologías de piel debemos usarlo, y habrá un tema en el cual yo sé que vamos a compartir con usted en los próximos programas, de poder hablar sobre eso. Y el manejo de la conducta del joven, del individuo, y cuando vuelvo y hablo joven, y por eso digo individuo, de todos, porque ya, vuelvo y repito, no solamente la juventud está padeciendo acné, tenemos en nuestros casos mayores de 30 años con acné activo. Bueno, vámonos a un pequeño corte, doctor Andrés, y ya volvemos nuevamente a seguir hablando de esta enfermedad, el acné. Ya regresamos. Estás viendo ATN Televisión, todo lo nuestro. Estás viendo ATN Televisión, todo lo nuestro. Bueno, y seguimos en nuestro programa del día de hoy con el doctor Andrés Calles. Estamos hablando de estética facial, estamos hablando de acné, y voy a dejarlos con estas cifras para que veamos más o menos de qué estamos hablando en el tema de cifras en Colombia. Reporte de la Organización Mundial de la Salud indica que 8 de cada 10 personas sufren de acné en Colombia. Además, afecta comúnmente a adolescentes entre los 12 y 21 años. 60% de los pacientes sufren de trastornos depresivos a causa del bullying por acné. Doc, hablemos un poquito del tema del bullying por acné, que eso me llama la atención. Fíjese las cifras que se presentan, de 8 de cada 10 personas sufren de acné en Colombia, porque con la aparición de una sola lesión ya lo catalogamos como acné, y esa lesión para mí es la precursora de muchas más lesiones, de la aparición consecutiva de muchas lesiones que precisamente lo causan la preocupación del individuo, y más cuando son jóvenes. Además de ello, quiero expresar que esa preocupación, entonces, vuelvo y repito, se transforma en un factor negativo, y se transforma e incrementa más en un factor negativo cuando el individuo es víctima del bullying, cuando el individuo presenta ya, entonces, es etiquetado como que alguien, y precisamente nada más y nada menos que en su rostro, como dijimos al principio del programa, que es lo que uno muestra al exterior y muestra a los demás, tiene un sello que es negativo, y comienza entonces ese ataque, ese rechazo que se siente la persona rechazada, no además psicológicamente, sino también desde el punto de vista no emocional y psicológicamente, sino desde el punto de vista de ciencia, porque siente que él es un factor de contaminación ante los demás se alejan de él y él también se aleja de los demás. Eso lo lleva a la depresión, y hay problemas muy graves, y entonces sigue el ciclo en negativo y incrementa mucho más la inmunosupresión del individuo, y entonces el señor acné continúa haciendo su trabajo y coge fuerza y haciendo su labor y su trabajo. ¿Qué es lo que se impone entonces? Precisamente el que cuando aparece esa primera lesión que puede preocupar, que al individuo quizás lo pasa por alto, no debe pasarse por alto, sino atacarlo de una vez y empezar a hacer esa revisión entonces del comportamiento del individuo, de sus dietas, además de ello de sus factores externos de contaminación, para poder a tiempo parar la enfermedad
que hay muchas formas de cómo, por supuesto, al principio diagnosticarla, estudiarla y saber cómo se va a atacar para no llegar a eso. Doc, ¿cuánto tiempo estamos hablando de tratamiento del acné? Hablemos un poquito del tratamiento y si una persona que es diagnosticada con esta enfermedad, podemos decirle que voy a pasar 1 año, 6 meses, 2 años. ¿Cuánto tiempo puede llevar esto? El diagnóstico, primero lo básico es el diagnóstico, saber que en verdad una lesión que estamos estudiando en un momento determinado es una lesión tipo acné, porque puede haber muchísimos tipos de lesiones a nivel de la piel que tienen diagnósticos diferenciales con acné. Esos son temas que también en un momento determinado podemos tratar. Pero cuando ya tenemos una certeza de que es acné, ser estudiosos en ella, verdaderamente clasificarlo, estudiarlo y hasta cierto punto, cuando es un acné ya contaminado, estudiarlo desde el punto de vista con el apoyo de un bacteriólogo, ponerle nombre y apellido a ese foco que hay allí para tratarlo en primer momento hasta con antibioterapia indicada y responsable como debe ser. O sea, y una vez empezar el tratamiento, si necesita tratamiento médico ya específico como la antibioterapia, entonces seguir entonces con el apoyo del esteticista y con muchos dermatólogos preparados, y como también lo estamos nosotros, en limpiezas faciales que contribuyan y que paren en ese sentido. Y allí viene entonces todo el protocolo de tratamientos, de lociones calmantes, de situaciones y de consejos, y también entonces meternos un poco más nuevamente en la vida del individuo para verdaderamente canalizarlo, recanalizarlo, que su organismo camine como debe ser, que tenga una dieta y que tenga un factor, y parar rápidamente ese factor en negativo de la depresión, y como yo les llamo yo, elimínense el espejo para que no lleguen a las uñas, porque entonces empezamos en el grave problema del ciclo negativo. Cuando tú dices meterse en la vida de ese individuo, de ese paciente, es afectarle, digamos, o recomendarle muchas cosas con respecto a la alimentación, al estrés, a los cuidados que debe tener con la piel. Vámonos a un pequeño corte, Doc, y ya volvemos nuevamente para seguir hablando de el acné. Estás viendo ATN Televisión, todo lo nuestro. Estás viendo ATN Televisión, todo lo nuestro. Bueno, ya estamos nuevamente con nuestro programa del día de hoy, hablando sobre el acné, y vamos, doctor Andrés, a ver unas preguntas que tienen nuestros televidentes. Hola, buenas, doctora, yo tengo una pregunta. Quisiera saber cómo erradicar, o si hay alguna forma de erradicar por completo el acné. Sí, y el por completo depende de usted, depende de la conducta que, apoyado en un buen especialista y sobre todo siguiendo las recomendaciones que nosotros podemos darle, y sobre todo tratamientos, limpiezas faciales profundas, consecutivas, y una serie de recomendaciones, podemos hablar de que usted puede parar ese proceso de acné, y si hay algunas secuelas o cicatrizaciones, también en un momento determinado con otros tratamientos ayudarlas, pero la conducta y el cambio de inicio está en usted misma. Es que básicamente el paciente es el que tiene que sanarse, o sea, tiene que ser un cambio de comportamiento, de actitudes, de hábitos, ¿no? Sí, y al contrario, y debe ser así. Y ahora le agrego mucho más. Ahora me recuerdo además del espejo, me recuerdo que ahora con las nuevas tecnologías, nuestros jóvenes también, entonces a cada momento con el mismo teléfono se hacen seguimiento de lo que hay, y lo que les causa un círculo vicioso. Entonces, los cambios de conducta, el que cada día cambiemos nuestra forma de ver la vida y lo llevemos en positivo y no en negativo, preocupándonos por lo primero que nace, pero sí siendo responsable de lo primero que aparece allí, nos va a llevar a muy buenos resultados. Correcto. Vámonos con otra pregunta que tenemos para el doctor en el día de hoy. Hola doctora, normalmente nos dicen que comer grasas, chocolates, mantequilla produce acné. Quisiera saber si esto es cierto o no. El comer, y le achacan la culpa al chocolate. Qué cosa que a todos los negritos nos echan la culpa, ¿ok? Pero hay chocolates blancos también. Todo en exceso, como lo dije al principio,
hace daño. Pero el chocolate, fíjese que es un gran antioxidante y también un gran antidepresivo. Entonces no achaquemos todos siempre la culpa al chocolate, sino a los excesos. Entonces yo te recomiendo que hagas un balance verdaderamente y estratifiques lo que cada día o durante cada tiempo comas para que puedas disfrutar comer de todo, pero que ese todo no te haga daño. Es la realidad. Hablemos un poquito de las limpiezas faciales. Tú hablabas de limpiezas faciales profundas. Háblanos de eso. ¿Qué es una limpieza facial y cuál sería el resultado de ese tratamiento? Fíjense que en la introducción se hablaba precisamente de la piel, los estados contaminados de la piel y una serie de cosas. Nuestra piel se renueva a cada momento, pero si nosotros no contribuimos a renovarla, a extraer, a colaborar a que la descamación normal de esa piel salga, nosotros vamos a ir acumulando una serie de factores allí que se nos pueden transformar precisamente no solo en acné, sino en una serie de enfermedades y patologías más que aparecen en la piel. La limpieza facial precisamente es eso, es lavarnos a profundidad nuestro rostro, nuestra piel, pero estamos hablando en rostro porque predomina mucho más el acné en rostro, y también tenemos que hacer limpiezas y por qué no, como hablábamos también de apariciones en espalda, limpiezas también en las zonas donde hay acné, limpiezas de piel profunda que llevan una serie de lociones, cremas, aparatologías, extracción, pero debidamente y por un profesional verdaderamente capacitado para extraer esos factores que allí no están contribuyendo al bienestar de ese lugar de la piel, y además de ello va a contribuir también a la renovación de la piel. Generalmente se pueden hacer una limpieza facial durante una vez al mes por 3 meses, acompañados también de los tratamientos ya específicos que tenemos para acné, como le dije al principio, que empezamos con tratamientos si fuese necesario de antibioterapia, después además de ello con lociones, también con algunos productos que a través de mesoterapia, cada uno indicado dependiendo del tipo de acné que nosotros podamos revisar, podemos colocar y ayudar y contribuir a que verdaderamente esa piel se renueve como debe ser. Esa limpieza tiene que ser con medios estériles, el terapista debe estar con guantes, o usted, doctor, el que lo hace, o sea, eso debe ser higiénico. Con todo y absolutamente lo higiénico. Cuando usted vea en algún lugar miles de fotografías del mundo donde alguien le está haciendo a usted precisamente una limpieza facial de acné o de la que sea, por causa de acné o lo que sea, sin guantes, sin unos medios estériles, ahí hay un factor de corresponsabilidad de daño tanto para el paciente como para quien está ejecutando la acción. Mi llamado es que verdaderamente acudamos a profesionales serios, estabilizados, reconocidos, y que también están en todos los estratos, médicos dermatólogos, médicos esteticistas, especialistas en medicina antienvejecimiento, esteticistas certificadas, graduados como tal y reconocidos, que cumplan con las normas como debe ser. Bueno, doctor Andrés, nuevamente muchas gracias por sacar parte de tu tiempo para hablarnos de este tema. Es un tema que a todos nos afecta, a todos nos ha afectado, a muchos les va a seguir afectando, pero que podemos contribuir 100% a minimizar su aparición, y una vez que aparezca también darle soluciones en la fase aguda, en la fase crónica y también en las secuelas que este deja. Correcto, a todos ustedes gracias, y un agradecimiento muy especial al Salón Estilos 2000. Tengo que en este momento hablar de esa peluquería Estilos 2000, que es la que se encarga de nuestro look, que se ha vinculado a este proyecto de Renovando tu Salud, para Margarita, para Grace, para Grecia, para Milena, para todas ellas. Muchísimas gracias por estar ahí, por apoyarnos, por vincularnos. Ellos son las que hacen nuestra parte estética, de cabello, de piel, de uñas, de maquillaje, porque tienen todos los servicios. Están ubicados en la avenida Tercera con Cuarta, 1430, exactamente, avenida Tercera 1430, peluquería Estilos 2000. Para ellas, aquí está su banner, para ellas, que son las que hacen cortes, cepillados, tintes, efectos de color, peinados, para toda ocasión, el alicer, para todas ellas. Gracias por hacer parte de este equipo de Renovando tu Salud. A todos ustedes también gracias por estar ahí. Recuerden que les habló Nelly Osorio, odontóloga estética, biomagnetista y la directora de este proyecto. Gracias, bendiciones para todos, y mañana nuevamente aquí en Renovando tu Salud.
Estás viendo ATN Televisión, todo lo nuestro.